Mi nombre es Lucas y soy chef de cocina. De ese tipo de chef que cree que la comida es más que solo comida. Es memoria, es arte, es lo único que puede hacer que una persona se sienta en casa, aunque esté a kilómetros de distancia. Tenía un pequeño restaurante, un bistró. Era mi sueño. Ganamos premios, aparecimos en revistas, pero la pasión y los premios no pagan las facturas. Y, después de una crisis económica y 2 años de lucha, cerré las puertas. Quebré. Del sueño de ser un chef de renombre, terminé en una cocina industrial, preparando comida para una empresa de aviación. Era una muerte lenta. Pasaba mis días preparando cientos de porciones idénticas de un pollo insípido para pasajeros que apenas mirarían la comida. Mi arte se había convertido en una línea de producción. Fue en este escenario de desesperación que una antigua colega, que ahora trabajaba para una agencia de reclutamiento de élite, me llamó. Lucas, dijo, surgió una vacante que es perfecta para ti. Chef particular para una pareja. El salario es indecente y quieren un artista, no un cocinero. Sentí una llama de esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. La entrevista fue en una oficina de lujo, con una asistente personal joven, moderna, que hablaba en una mezcla de business con jerga de redes sociales. Mira, Lucas, dijo ella, mis clientes L&S son la mayor power couple de Brasil en el nicho de lifestyle y bienestar. Su imagen lo es todo. Necesitan un chef que entienda de cocina saludable, fotogénica y, por supuesto, deliciosa. L&S, Leo y Sofía. Sabía exactamente de quién estaba hablando. Leo era un coach, un gurú de la mentalidad de millonario, que vendía cursos online y llenaba auditorios. Sofía era su esposa, una influencer de vida plena y gratitud, con millones de seguidores que la adoraban. Juntos eran la imagen de la perfección, la familia de anuncio de televisión de la era digital. La asistente me explicó el trabajo. El día a día era simple: cocinar comidas saludables para la pareja y ocasionalmente para sus 2 hijos pequeños. Pero entonces llegó a la cláusula de eventos especiales. Para las grandes fechas, explicó, Navidad, Año Nuevo, aniversarios, a la familia le gusta celebrar con producciones. El chef será responsable de crear un banquete completo para 20 o 30 invitados. El menú, la presentación, todo tiene que ser espectacular, digno de una portada de revista. Es tu oportunidad de brillar. Para un chef que estaba cocinando comida de avión, la idea de crear banquetes espectaculares sin límite de presupuesto era un sueño. Acepté en el acto. Una semana después, estaba en su cocina. Era una cocina de película. Blanca, minimalista, con electrodomésticos alemanes y una isla de mármol que parecía un altar. Toda la casa era así, una mansión gigantesca y blanca, que parecía un museo de arte moderno. Hermosa, pero fría, sin un solo portarretratos familiar, sin un solo objeto fuera de lugar. Leo y Sofía eran exactamente como en sus videos, sonrientes, positivos, hablando de vibrar en la frecuencia del éxito y de gratitud. Pero yo, que aprendí a leer a las personas en las cocinas calientes y estresantes de los restaurantes, noté algo en sus ojos cuando creían que no los estaba mirando. Un cansancio, un vacío, como si sus baterías estuvieran siempre a punto de agotarse. Mi primer mes fue tranquilo. Cocinaba platos ligeros y saludables, ellos comían, elogiaban y pasaban el resto del día grabando videos para internet. El primer gran evento sería su aniversario de bodas. La orden de la asistente fue clara. Queremos un banquete memorable. Tema: jardín secreto. Piensa en flores, en platos delicados, en una experiencia mágica para 30 personas. Me sumergí de cabeza en el trabajo. Pasé días planificando el menú. Creé platos que eran verdaderas obras de arte. Encargué los ingredientes más raros y caros. Para mí, esa era mi oportunidad de volver a ser el chef que era, de mostrar mi arte. El día del evento, la casa se transformó. Un equipo de decoradores llegó y convirtió el comedor en un bosque encantado. La mesa gigantesca fue puesta para 30 personas, con las vajillas más finas, copas de cristal, arreglos florales que parecían salidos de un sueño. Yo y el pequeño equipo de ayudantes que pude contratar para la noche trabajábamos a todo vapor en la cocina. La comida estaba quedando increíble. El aroma era divino. Todo era perfecto. A las 8 de la noche, la hora fijada para la llegada de los invitados,
Leo y Sofía bajaron las escaleras. Estaban deslumbrantes, una pareja de cine, pero no vinieron a la cocina, fueron al comedor, y no estaban solos. Con ellos había un fotógrafo y un camarógrafo. Durante una hora los observé desde la rendija de la puerta de la cocina, y lo que vi fue un teatro. No recibieron a ningún invitado, porque no había ninguno. Posaron, se sonrieron el uno al otro, sentados en las cabeceras de esa mesa inmensa y vacía. Hicieron un brindis con champaña, mirándose a los ojos, mientras la cámara filmaba. Sofía tomó su celular y grabó una serie de stories. Todo listo para recibir a nuestra familia y amigos queridos para una noche inolvidable. Mi corazón rebosa de gratitud por tenerlos aquí, decía ella, a una sala vacía. Leo grabó un video más largo, hablando sobre la importancia de celebrar los hitos de la vida con la gente que amamos. Y no había nadie allí, solo los empleados. Después de exactamente una hora de producción de contenido, el fotógrafo y el camarógrafo se fueron, y la casa se sumergió en un silencio profundo y extraño. Yo estaba en la cocina, con mi equipo, esperando la orden para empezar a servir el banquete. Los entrantes estaban listos, los platos principales en su punto. La asistente entró en la cocina. Tenía una tabla con papeles en la mano y una sonrisa satisfecha en el rostro. Gracias, Chef Lucas. La producción fue un éxito. El contenido quedó increíble. Ya se está viralizando, dijo. Gracias, respondí confundido. ¿Y los invitados? ¿Ya puedo empezar a servir los entrantes? La asistente me miró con una genuina expresión de sorpresa. Y entonces se rió. Una risa corta, como si hubiera contado un chiste ingenuo. ¿Invitados?, dijo. ¿Qué invitados, chef? No hay nadie en la casa, el evento ya terminó. La miré sin entender. Pero, ¿y la comida? ¿El banquete? Se encogió de hombros. Puede decirle a su personal que lo tire todo, o que se lo repartan si quieren. El señor y la señora Vargas van a comer una ensalada de quinoa aquí en la cocina en 10 minutos. Tienen un live que hacer dentro de poco. Me quedé allí, parado. Miré la montaña de comida perfecta e intacta que estaba sobre la encimera. El solomillo, el risotto de azafrán, las vieiras, todo destinado a la basura. Y miré a través de la puerta hacia el magnífico, silencioso y completamente vacío comedor. Esa noche preparé el mejor banquete de mi vida. Un banquete para 30 personas. Y descubrí que los únicos invitados eran los 20 millones de seguidores fantasma que vivían dentro de sus celulares. La revelación de esa primera cena de aniversario fue un golpe en el estómago. Pero la verdad es que un hombre con mis deudas no tiene el lujo de tener una conciencia muy sensible. Necesitaba el trabajo. Así que me callé y me convertí oficialmente en el chef de los fantasmas. Aquella noche se repitió y se repitió. Cada festivo, cada fecha conmemorativa, el ritual era el mismo. Día de Acción de Gracias. Un pavo gigantesco, asado a la perfección durante 8 horas, con todas las guarniciones, para una mesa de 20 puestos vacíos. Pascua. Un cordero de la Patagonia servido con una costra de hierbas que tardé 2 días en perfeccionar, para una audiencia de 0 personas. Me acostumbré a lo absurdo. Me acostumbré a ver kilos de langosta, de solomillo, de trufas blancas que valían más que mi alquiler, siendo retirados de platos intactos y arrojados a bolsas de basura negras. Al principio dolía, le dolía a mi alma de cocinero, pero con el tiempo el dolor se convirtió en una especie de broma interna y amarga. Era el artista mejor pagado del mundo por crear obras de arte que nadie comía, y detrás de toda la puesta en escena para las cámaras, la vida real de la pareja era un desierto. Después de que se publicaban los stories, de que se grababan los videos de gratitud, la máscara caía, las sonrisas desaparecían, la casa, que ya era silenciosa, se volvía pesada. Los veía a veces desde la puerta de la cocina, sentados en extremos opuestos de un sofá gigantesco, cada uno con su celular, sin intercambiar una palabra. La única comunicación era a través de números. Nuestro engagement en el último video cayó un 4%, decía Leo, el marido, con el ceño fruncido. La paleta de colores de tu post de hoy no armoniza con mi feed, respondía Sofía, la esposa. Tienes que avisarme antes. No eran una pareja, eran 2 socios de una empresa de marketing cuya única mercancía era su propia vida inventada. Y los millones de seguidores que tenían
Empecé a sospechar que eran tan fantasmas como los invitados de nuestras cenas. La sección de comentarios de sus posts era siempre la misma. Miles de comentarios genéricos en diferentes idiomas diciendo "Great post", "Awesome", "So inspiring". Eran bots, eran números comprados para alimentar el ego y justificar los contratos de publicidad. Eran en realidad las dos personas más solitarias que he conocido en mi vida, rodeados de una riqueza monumental y una popularidad fabricada, pero fundamentalmente solos. Y esa soledad, esa tristeza, parecía ser la única explicación para su locura. Sentía lástima, y la lástima me ayudaba a justificar mi trabajo y mi salario. Estaba cocinando para dos adictos a la imagen, en un intento desesperado por llenar un vacío que ninguna comida podría saciar. Al menos, en eso creía. La historia que me contaba a mí mismo comenzó a desmoronarse en la preparación para la fiesta de Año Nuevo. La orden de la asistente fue, como siempre, grandiosa. Chef, este año el tema es extravagancia dorada. Queremos todo con un toque de oro. Una fiesta para 50 invitados, el presupuesto es ilimitado. Ya estaba acostumbrado. Empecé a planificar el menú, a hacer la lista de compras de los ingredientes. Y, como siempre, la asistente me entregó la hoja de cálculo con los presupuestos y los proveedores aprobados para los otros servicios de la fiesta, decoración, bebidas y así sucesivamente. Estaba revisando la lista cuando un ítem me llamó la atención. Una factura de un nuevo proveedor, una empresa con un nombre pomposo, Delicias de Oro Comestibles S.L. La factura era por el suministro de polvo de oro de 24 quilates y láminas de platino para la decoración de los platos. Lo que me hizo detenerme no fue el ítem. Usar oro comestible es un cliché hortera de los nuevos ricos, pero es común. Lo que me hizo detenerme fue el valor, 50,000. Lo leí de nuevo, 50,000, en oro comestible. Yo, como chef, sé cuánto cuesta y cuánto rinde el oro comestible. Es caro, sí, pero un pequeño frasco con algunos gramos, que cuesta unos cientos, es suficiente para dar un toque dorado a platos para 100 personas. 50,000, con esa cantidad, podría bañar en oro la cocina entera. No era solo una cantidad extravagante, era una cantidad que no tenía el más mínimo sentido práctico. Era un error. Fui a hablar con la asistente, con la hoja de cálculo en la mano. Disculpa, creo que hay un error de tipeo aquí, dije, señalando la línea. 50,000 en oro comestible. Solo necesito unos 2 o 3 gramos. El valor debe ser 500, ¿no? Ella miró la hoja de cálculo y por primera vez la vi ponerse nerviosa. Un rápido destello de pánico cruzó sus ojos antes de que recompusiera su máscara de eficiencia corporativa. «Ah, no, chef», dijo, un poco demasiado rápido. «No es un error. Es que este proveedor trabaja con un paquete de servicio. El valor no es solo por el producto. Incluye la exclusividad de la marca, la consultoría de aplicación, el branding del ingrediente. Es complicado. Solo apruebe el presupuesto. Contabilidad se encarga de los detalles». La explicación era tan pobre, tan ilógica, que me quedé en silencio. Branding del ingrediente, ¿qué diablos era eso? Pero entendí el mensaje. No hagas preguntas, solo aprueba, y lo aprobé. Unos días después, llegó el pedido de Delicias de Oro Comestibles. Una caja grande con un logotipo dorado y un diseño impresionante. La abrí, esperando encontrar kilos de oro. Dentro de la caja había un mar de seda negra. Y en el centro, acunado en un soporte de terciopelo, había un único y minúsculo frasco de cristal. Dentro de él, algunas hojuelas de oro, quizás 2, 3 gramos, suficiente para mi receta. Un producto que, en el mercado, no costaría más de 500, quizás 600. Tomé el pequeño frasco y miré la factura que venía junto, una factura de 50,000. Me quedé allí, en mi cocina de $1.000.000, sosteniendo ese frasquito de polvo dorado que no valía casi nada, y la factura que valía una fortuna. El desperdicio de comida, la soledad de ellos, la obsesión por la imagen, todo eso era su locura. Una locura triste que podía entender e incluso compadecer, pero aquello en mi mano no era locura. No era tristeza, era matemática. Una matemática que no tenía el más mínimo sentido. Y por primera vez, tuve la sensación de que la comida que tiraba a la basura no era lo único podrido en esa casa. La fiesta de Año Nuevo fue mi trabajo más cínico.
mientras yo, con la punta de una pinza, colocaba una hojuela de oro de 50.000 sobre un canapé que nadie iba a comer, observaba a la pareja. Su actuación estaba más afilada que nunca. Abrazos, sonrisas para la cámara del celular, declaraciones de amor eterno a un comedor vacío. Eran actores brillantes. Y yo era el cocinero de su teatro. Cuando la asistente me dio la orden de siempre, puede tirarlo todo. Hice para lo que me pagaban. Pero, mientras mi equipo tiraba kilos de risotto de langosta y solomillo en salsa de trufas a la basura, guardé una cosa: la factura de Delicias de Oro Comestibles S.L. Ese pedazo de papel parecía quemarme en el bolsillo. Necesitaba entender la historia de la tristeza, la soledad, la vida de apariencias. Todo eso explicaba el desperdicio de comida, pero no explicaba una factura sobrevalorada en casi 100 veces el valor del producto. Aquello era otra cosa. No era emoción, era negocio, y era un negocio que olía mal. Esa noche, después de limpiar la cocina, fui a mi cuarto, encendí mi laptop personal y comencé mi investigación. El primer paso era obvio. ¿Quién era Delicias de Oro Comestibles S.L.? Su página web era preciosa. Fotos de altísima calidad, un diseño limpio, testimonios de clientes satisfechos, sin apellido. Parecía legítimo, pero yo, que ya he tenido un restaurante, sé que la fachada no lo es todo. Busqué el registro comercial de la empresa, lo encontré, y metí el número en una página pública de consulta de empresas. La primera bandera roja. La empresa había sido creada hacía solo 3 meses. El capital social era de 1.000, y la dirección de registro estaba en uno de esos edificios comerciales en el centro de la ciudad que albergan cientos de empresas fantasma en oficinas alquiladas por horas. Era un fantasma de papel. Se me ocurrió una idea. Tomé la hoja de cálculo del presupuesto que la asistente me había dado para la fiesta de Año Nuevo. Había otros proveedores exclusivos allí. Decoración imperial, responsable de las flores y arreglos. Servicio de copas de cristal de Murano, responsable de las bebidas y vajillas. Metí el nombre de cada una de ellas en el sistema. El resultado fue el mismo. Todas habían sido creadas en los últimos 6 meses. Todas estaban registradas en la misma dirección fantasma. Todas tenían páginas web preciosas y ninguna presencia real en el mercado. No era un proveedor extraño, era una red de empresas fantasma, creadas recientemente, que emitían facturas con valores absurdos para las fiestas que nunca ocurrían. Mi corazón comenzó a acelerarse. Estaba descubriendo algo grande, algo que iba mucho más allá de una pareja de influencers tristes. Pero todavía no entendía el mecanismo. ¿Por qué crear empresas falsas para emitirse facturas a sí mismos? ¿Cuál era la lógica? Parecía una forma complicada de perder dinero, a menos que el dinero que estaban gastando necesitara ser justificado. La respuesta a mi pregunta llegó por un accidente real, en medio de toda esa farsa. Unos días después de Año Nuevo, el lavavajillas industrial de la cocina principal hizo cortocircuito. Hubo humo, un pequeño incendio, y el sistema de rociadores contra incendios se disparó, inundando toda la cocina. Nadie resultó herido, pero el lugar se convirtió en una zona de guerra. La cocina de ensueño estaba inutilizada. La asistente vino a hablar conmigo, con el aire preocupado de quien ve un problema en la hoja de cálculo de productividad. Chef, las reparaciones en la cocina principal tardarán al menos una semana. Mientras tanto, tendrá que usar la cocina de apoyo. ¿Cocina de apoyo?, pregunté. Ni siquiera sabía que existía otra. Sí, dijo ella. En el anexo del garaje. Es más pequeña, pero funcional. El señor Leo la usaba para grabar unos videos de cocina al principio de su carrera. Está un poco polvorienta, pero sirve. Me llevó hasta allí. Era una cocina pequeña, de hecho, y estaba más que polvorienta. Era un depósito, cajas de equipos de grabación antiguos, trípodes, reflectores de luz, y, en un rincón, una pila de cajas de cartón. Mientras la asistente me mostraba la estufa, mis ojos se posaron en las etiquetas de las cajas y sentí un escalofrío. Los nombres estaban allí: Delicias de Oro, Decoración Imperial, Servicio de Copas de Cristal. Eran las cajas vacías de nuestros proveedores fantasma, eran los accesorios de su teatro. Bueno, eso es todo. Si necesita algo, llámeme, dijo la asistente, y se fue dejándome solo en ese santuario de mentiras. No podía concentrarme en cocinar.
Mis ojos no se apartaban de esas cajas y de los viejos archivadores que estaban en la esquina de la sala. Esa cocina no se usaba desde hacía años. Quizás se habían olvidado de lo que había allí. Esperé hasta la noche y entonces comencé mi búsqueda. Abrí uno de los archivadores. Estaba lleno de papeles viejos, contratos antiguos, facturas de la época en que Leo todavía era un coach de segunda categoría y, en el fondo de un cajón, lo encontré, una carpeta, con un título que no debería estar allí. Inversiones, Islas Vírgenes Británicas. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la carpeta. Dentro no eran contratos, eran extractos bancarios, de una cuenta a nombre de una empresa fantasma con un nombre complicado. Y vi el flujo de dinero. Vi depósitos gigantescos entrando en esa cuenta, de fuentes que no reconocía. Decenas, cientos de miles de dólares, con descripciones vagas como consultoría de marketing digital o royalties de imagen. Era el dinero sucio, el dinero que no venía de los cursos online o de las publicidades de T-Detox. Y entonces vi el otro extremo de la operación. En otra carpeta encontré los extractos de la cuenta de su empresa real, la empresa de influencers. Y allí estaban los pagos. Pagos de cantidades absurdas, exactamente las cantidades de las facturas que había visto. 150,000 para decoración imperial, 50,000 para delicias de oro. El dinero salía de su cuenta limpia e iba a las cuentas de las empresas fantasma. Me quedé allí, en el polvo de esa cocina olvidada, con dos extractos bancarios en la mano. Uno mostraba el dinero sucio entrando en un paraíso fiscal. El otro mostraba el dinero limpio saliendo para pagar por fiestas que no existían. Y de repente lo entendí, con una claridad que me dio náuseas. Las cenas fantasma, el desperdicio de comida, las facturas infladas, la tristeza de ellos. Todo se conectó. No era por la imagen, no era por la soledad, era por el blanqueo de dinero. La comida que cocinaba y que iba a la basura era solo el detalle, la cortina de humo, la coartada para justificar un crimen mucho mayor. La verdadera basura era el dinero que estaban intentando limpiar. Y mi cocina, mi arte, era la lavandería. Regresé a la cocina principal al día siguiente, después de que el equipo de reparaciones terminara el servicio. El olor a quemado había desaparecido, pero para mí todo el lugar estaba contaminado. Cada olla, cada cuchillo, cada encimera de mármol, todo parecía cómplice del crimen que había descubierto. Los primeros días después de mi descubrimiento fueron un infierno de paranoia. El miedo era algo físico, un sabor a metal en la boca. Cada vez que la asistente entraba en la cocina, mi corazón se disparaba. Cada vez que Leo o Sofía pasaban por el pasillo, bajaba la cabeza y me concentraba en lo que estaba cortando, con miedo de que pudieran ver la verdad en mis ojos. Eran criminales, y la lástima que sentía por ellos se había transformado en asco. Su imagen, sonriendo y hablando de gratitud a la cámara del celular, mientras engañaban a millones de seguidores y blanqueaban dinero sucio, era grotesca. No eran almas perdidas, eran depredadores, y sus seguidores no eran fans, eran el rebaño. Pensé en irme, simplemente hacer mis maletas y desaparecer, pero sabía que no era tan simple. Sabía demasiado, y la gente que monta esquemas de blanqueo de dinero no suele dejar que sus testigos simplemente renuncien. Y, para ser sincero, una parte de mí no quería irse. Una parte de mí, la parte que vio su propio sueño de restaurante hacerse humo, sentía una rabia, un deseo de justicia, de ver su castillo de naipes desmoronarse. Continué mi trabajo, pero me convertí en un espía a la inversa. Tenía las fotos de los extractos bancarios guardadas en un pendrive minúsculo que escondía dentro de un bote de sal gorda, y empecé a prestar atención a todo. Mi investigación amateur continuó. Con los nombres de las empresas fantasma y las cuentas offshore que encontré, me sumergí más profundo en Internet, y lo que encontré fue aún más sucio de lo que imaginaba. Descubrí el origen del dinero. Venía de un gigantesco esquema piramidal disfrazado de curso de mentalidad de millonario y club de inversiones que el propio Leo promocionaba a sus seguidores. Convencía a miles de personas para que invirtieran sus ahorros en una oportunidad única, y el dinero, en lugar de ser invertido, se desviaba a las cuentas offshore. Las cenas fantasma eran la última etapa. Era la forma en que el dinero robado a sus propios fans volvía a sus bolsillos.
limpio y legalizado, como el beneficio de sus empresas de eventos. No solo le estaba mintiendo al público, les estaba robando a esas mismas personas que comentaban «Has cambiado mi vida» en sus posts. La crueldad de aquello me dio el estómago necesario para hacer lo que tenía que hacer. No podía ir a la policía. Yo era, técnicamente, cómplice. Mi nombre estaba en las órdenes de compra, en los presupuestos. Yo era su coartada, pero podía sabotear la máquina desde dentro. La oportunidad perfecta llegó un mes después, el cumpleaños de Sofía. La asistente se me acercó, emocionada. «Chef, para el cumpleaños de la señora Sofía vamos a hacer nuestra mayor producción. El tema es Noche en Versalles. El presupuesto es el más grande de todos, 1 millón. Me entregó la hoja de cálculo, y allí estaban, mis viejos conocidos, decoración imperial, delicias de oro, y uno nuevo, una empresa llamada Mar Profundo Pescados Nobles. La factura de ellos era de 200.000, por el suministro de langostas raras de Tasmania y caviar iraní. Otro fantasma, otra factura sobrevalorada. Era mi oportunidad. Analicé la hoja de cálculo durante todo un día y preparé mi jugada. Llamé a la asistente para una conversación en la cocina. Mi tono era serio, profesional, el tono de un chef ejecutivo preocupado por la calidad de su evento. «Estoy analizando la lista de proveedores para el cumpleaños de la señora Sofía», comencé. «Y tenemos un problema». Ella me miró, sorprendida. «¿Problema? El señor Leo ya lo aprobó todo». «Lo sé», continué señalando la línea de la hoja de cálculo. «Pero este proveedor, Mar Profundo Pescados Nobles, no lo conozco. Y con todo respeto, el precio que están cobrando por este caviar es 3 veces el valor de mercado. Pero mi principal problema no es el precio, es la procedencia». Estaba usando su lenguaje, la jerga del mundo del lujo. Hice algunas llamadas, mentí. Ninguno de mis contactos en el mercado de pescados de lujo ha oído hablar de ellos. Y más importante, no me han presentado los certificados sanitarios de importación que exijo para cualquier marisco que entra en mi cocina. La trazabilidad del producto es dudosa. La asistente me miraba, el pánico comenzando a formarse en sus ojos. Era una chica de los recados, no entendía del esquema, solo seguía órdenes. Di el golpe final. «Mire, la seguridad alimentaria de esta casa y la reputación de la cocina del señor y la señora Vargas son mi responsabilidad. No puedo, en sana conciencia profesional, aprobar a este proveedor. Hay un riesgo para la salud y para la imagen de la familia. Me niego a usar su producto. Cancele este pedido. Usaré a nuestro proveedor habitual, el de confianza, que cuesta 1/3 del precio y tiene todos los certificados en regla». La había acorralado. Usé la lógica del mundo real contra la lógica de su mundo de fraude. ¿Cómo podría argumentar? Diciendo, «No, chef, necesitamos gastar 200.000 con esta empresa falsa para blanquear nuestro dinero», tartamudeó. Pero el señor Leo, él va a... No puedo simplemente cancelar. Mantuve mi postura. Frío, profesional, irreductible. «Entonces tendrá que venir a hablar conmigo personalmente», dije, cruzando los brazos, «y explicarme por qué debo poner en riesgo la salud de su familia con un producto de origen dudoso». Espero. El jaque mate. La asistente, pálida como la cera, solo asintió con la cabeza y salió corriendo de la cocina con el celular en la mano, probablemente para llamar a su jefe. Me quedé allí, en medio de mi cocina lavandería, esperando. El silencio era tenso. Acababa de sabotear una transacción de 200.000 de su esquema. Había arrojado una llave inglesa en el engranaje de la máquina. No sabía qué vendría a continuación. ¿Un despido? ¿Una amenaza? Pero sabía una cosa. El tiempo de cocinar en silencio había terminado. Había forzado al jefe de la banda a salir de su sala de reuniones y venir a mi cocina para una conversación. El juego había comenzado y estaba listo. Esperé en la cocina. Cada segundo parecía una hora. Repasaba en mi cabeza lo que iba a decir, mis argumentos sobre seguridad alimentaria, sobre la reputación de la casa. Eran mis armas, mi armadura de profesionalismo. La puerta de la cocina se abrió y Leo entró, el gurú de la mentalidad de millonario. No estaba con su esposa, no estaba con la asistente, estaba solo. Y para mi asombro no parecía enfadado, parecía curioso, casi divertido. Caminó lentamente por la cocina, miró las ollas de cobre perfectamente pulidas,
mis ingredientes organizados, y entonces se detuvo frente a mí. «Chef», comenzó, la voz tranquila, casi amigable. «Mi asistente, Amanda, está un poco alterada. Me dijo que tenemos un problema con nuestro proveedor de mariscos». Mantuve mi postura. «Sí, señor, tenemos un problema de procedencia. La empresa en cuestión no me ha presentado los certificados de importación y sanitarios que exijo para trabajar. No puedo garantizar la calidad ni la seguridad de su producto, por lo tanto no voy a usarlo». Me miró fijamente durante un largo momento. Un pesado silencio se instaló en la cocina. Podía sentir mi corazón latiendo en mi garganta. Esperaba que gritara, que me despidiera, que me amenazara. En cambio sonrió, una sonrisa amplia que no llegó a sus ojos. «Eres más inteligente de lo que pensaba, Lucas», dijo, usando mi primer nombre por primera vez. «Mucho más». Me quedé en silencio, confundido. «Tienes razón», continuó encogiéndose de hombros. «Ese proveedor no es el ideal. Es una empresa nueva, inexperta. Tu atención a los detalles, tu preocupación por la procedencia es impresionante. Demuestra un nivel de profesionalismo que valoro». ¿Estaba de acuerdo conmigo? «De hecho», dijo apoyándose en la encimera de mármol, «es exactamente por eso que necesito hablar contigo. Estoy cansado, Lucas. Cansado de lidiar con estos detalles, con estas hojas de cálculo, con estos proveedores de tercera que mi equipo me consigue». Me miró, los ojos brillando con una inteligencia depredadora. «Creo que estás siendo subutilizado aquí, solo cocinando. Tengo una propuesta para ti, un ascenso». Lo miré sin palabras. «Ya no quiero que seas solo mi chef particular», dijo. «Quiero que seas mi gerente de gastronomía y eventos, para todas nuestras propiedades, todas nuestras producciones». «¿Qué? ¿Qué significa eso?», logré preguntar. «Significa que estarás al mando total», explicó. «A partir de ahora, tú creas la red de proveedores. Tú gestionas los presupuestos. Tú apruebas las facturas. Te doy una cantidad para cada evento. Y cómo gastas ese dinero es tu problema». Se acercó más, bajando la voz a un tono conspirador. «Tomemos el cumpleaños de Sofía como ejemplo. El presupuesto total de los proveedores es de 1 millón, ¿correcto?». Asentí con la cabeza. «Genial», dijo. «Todo lo que necesito es que al final la suma de las facturas presentadas sea de 1 millón para nuestra contabilidad. Ahora, si tú, con tu experiencia, consigues encontrar proveedores reales y de calidad para hacer la fiesta con 200, 300.000 y los otros 700.000, bueno», sonrió de nuevo, esa sonrisa de tiburón. «Considéralo un bono por tu eficiencia, un bono por tu discreción y por tu inteligencia al no hacer las preguntas equivocadas». «¿Entiendes lo que te estoy proponiendo, Lucas?». Lo entendí, con una claridad que me dio náuseas. No me estaba ofreciendo un trabajo, me estaba ofreciendo una sociedad. No me pedía que fuera un empleado ciego, me estaba invitando a ser un cómplice activo, a montar mi propia red de empresas fantasma, a emitir mis propias facturas fraudulentas, a tomar una porción de su pastel criminal. Era una propuesta de corrupción, la más elegante y brutal que había recibido jamás. Me quedé allí paralizado, intentando encontrar aire para respirar. Me había desarmado por completo. Vine a una pelea, preparado con argumentos sobre seguridad alimentaria, y él me respondió con una oferta para convertirme en millonario. Pareció sentir mi vacilación. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta de la cocina. «Por cierto, Lucas», dijo, sin girarse, «Amanda, mi asistente, investigó sobre ti cuando te contratamos. Me contó sobre tu antiguo restaurante, El Bistró, un lugar pequeño, pero que tenía excelentes críticas. Me dijo que tu sueño siempre fue reabrirlo». Se giró y me miró, con una mirada penetrante. «Piénsalo, con el tipo de bono por eficiencia que puedes conseguir en tu nuevo cargo, podrías abrir 10 restaurantes como ese, sin preocuparte por el precio de los ingredientes, sin preocuparte por las facturas a fin de mes. Piensa en lo que podrías crear, tu arte sin límites». Y con eso se fue. Me quedé solo en mi cocina impecable. El olor a comida había desaparecido. Ahora el único olor en el aire era el de una tentación podrida. No me amenazó, no gritó. Hizo algo mucho peor. Me ofreció la oportunidad de convertirme en él, de usar mi pasión, mi arte, mi identidad como chef, como una herramienta para el crimen. Y usó mi mayor sueño, mi mayor fracaso, como el cebo para arrastrarme al fondo del pozo junto con él.
La pregunta que ardía en mi mente ya no era ¿qué están haciendo? Era una pregunta mucho más terrible. Era ¿cuánto cuesta mi sueño? Me quedé parado en esa cocina, el silencio roto solo por el suave zumbido de la vinoteca. La oferta de Leo flotaba en el aire, densa y tentadora. No me ofreció solo dinero, me ofreció la oportunidad de borrar mi mayor fracaso, de resucitar mi sueño, y el precio era solo mi conciencia, una ganga en su mundo. Pasé toda la noche despierto, pensando. Pensé en mis años de trabajo duro, en el sudor, en la pasión que puse en mi bistró. Pensé en el dolor de ver todo aquello convertirse en cenizas. Pensé en la humillación de tener que cocinar comida de avión para pagar las cuentas. Y pensé en lo que Leo me dijo: tu arte sin límites. ¿Qué no haría un artista por la oportunidad de crear sin límites? A la mañana siguiente fui a ver a Leo. Estaba en su gimnasio privado, corriendo en una cinta, con los ojos fijos en una pantalla con gráficos de la bolsa de valores. He pensado en tu propuesta, dije. Disminuyó la velocidad de la cinta y me miró sin dejar de correr. ¿Y bien? Acepto, respondí. Seré tu gerente de gastronomía y eventos, pero con una condición. Te escucho, dijo. Quiero control total, autonomía. Tú me das el presupuesto, yo te entrego las facturas al final. Sin preguntas a mitad de camino. Él sonrió. Bienvenido al equipo, Lucas. Aprendes rápido. Y así fue como bajé los escalones que me faltaban para el infierno. Y descubrí que el infierno estaba sorprendentemente bien decorado y era muy lucrativo. Me convertí en un maestro del arte de la farsa. Creé un ecosistema de empresas fantasma que eran obras maestras de la burocracia. Nombres, direcciones, páginas web, todo parecía real. Negociaba con los proveedores de verdad, consiguiendo los mejores precios por el volumen, y luego emitía las facturas de mis empresas fantasma con valores 10, 20 veces mayores. Era eficiente, era bueno en esto, demasiado bueno. Con cada cena fantasma, con cada evento que nunca ocurría, mi cuenta bancaria secreta, mi bono de eficiencia, crecía. Y con cada depósito, un pedazo de mi alma moría. Dejé de sentir lástima por la pareja. Nuestra relación se volvió puramente transaccional. Ellos eran los jefes del cártel, y yo era su mejor operador. Con el dinero vino el poder, y con el poder, finalmente cumplí mi sueño. Un año después de esa conversación en la cocina, inauguré mi nuevo restaurante. Le Coeur 2.0, el corazón versión 2. Era todo lo que mi antiguo bistró era, pero amplificado. Más grande, más bonito, más lujoso. Contraté a los mejores chefs, a los mejores sommeliers. La crítica especializada lo aclamó como el restaurante más importante de la década. La lista de espera era de meses. En la noche de la inauguración, Leo y Sofía estaban allí, sentados en la mejor mesa, sonriendo para las fotos, posando a mi lado. Nuestro protegido, le decía Leo a los periodistas. Siempre supimos que era un genio, y yo les devolvía la sonrisa, desempeñando mi papel en su teatro. Lo había conseguido. Estaba en la cima. Había recuperado mi sueño, más grande y más brillante que nunca. Y todo lo que tuve que hacer fue vender mi alma para conseguirlo. Era un precio que la mayoría de las noches creía que había valido la pena. La historia podría terminar ahí. La historia del chef que hizo un pacto con el diablo y ganó. Pero el diablo, como dicen, está en los detalles. Una noche de martes, unos meses después de la inauguración, mi restaurante estaba lleno. Estaba en mi oficina, en la parte de atrás, revisando las cuentas. Y entonces recibí un mensaje en mi celular. Era de un número desconocido. Una única frase y un enlace. La frase decía: creo que querrás leer esto. El enlace era a un artículo de un blog de periodismo de investigación. Un blog pequeño pero respetado. El titular del artículo era Le Coeur 2. Cero, el sabor del fraude. Una investigación sobre los proveedores fantasma del restaurante del año. Se me heló la sangre. Leí el artículo. La periodista, de alguna manera, había hecho lo que nadie nunca hizo. No me investigó a mí, investigó mi cadena de suministro. Descubrió que el proveedor de mi carne de Wagyu, mi importador de trufas, mi distribuidora de vinos raros, eran todas empresas fantasma, empresas registradas en la misma dirección, con los mismos directores testaferros. La misma red de mentiras que había aprendido a tejer con Leo.
El artículo no me acusaba directamente, solo planteaba las preguntas peligrosas. ¿De dónde venía el dinero para una inversión tan grandiosa? ¿Por qué los proveedores de un restaurante tan aclamado parecían no existir? Sabía lo que eso significaba. Era el principio del fin. Alguien me había delatado. Alguien le había dado a esa periodista el hilo del que tirar. Y entonces mi teléfono sonó de nuevo. Era él, Leo. Lucas, dijo, la voz tranquila, sin sorpresa. Vi el artículo, trabajo de aficionado, debo decir. Dejar rastros tan obvios. Esperaba más de ti. ¿Fuiste tú? Pregunté. La voz un susurro. ¿Tú me delataste? Él rió. Claro que fui yo. No pensarías que iba a dejar que mi aprendiz montara un negocio competidor con mi propio método. ¿O sí? Te di la soga, Lucas, y te ahorcaste con ella hermosamente. ¿Pero por qué? Pregunté, la furia y la confusión consumiéndome. Ya lo tienes todo. Es una lección de negocios, mi querido chef, dijo. La lección final. Nunca jamás confíes en nadie y siempre mantén el control. Te estabas volviendo demasiado grande, demasiado famoso, y la gente famosa con secretos es un riesgo. Necesitaba podarte, traerte de vuelta a tu lugar. Me quedé en silencio, escuchando mi imperio desmoronarse en vivo, por teléfono. Pero soy un hombre generoso, continuó. Te daré una salida, desaparece, bórrate del mapa, deja el restaurante, la fama, todo atrás. Yo me encargo del lío con la prensa. A cambio vuelves a trabajar para mí, en mi cocina, con mis reglas, para siempre. Eres un buen chef, Lucas, pero como hombre de negocios sigues siendo solo un cocinero, colgó. Me quedé allí en mi lujosa oficina, en mi restaurante de ensueño, mirando el artículo que exponía mi fraude. No me había dado una elección, me había dado mi sentencia. Había volado demasiado cerca del sol, con alas hechas de dinero sucio, y ahora me estaba derritiendo. Leo me enseñó la lección más valiosa de todas. No se trata de la comida que sirves, se trata de lo que está en la factura. Creyeron que me habían comprado, que yo era su chef, una pieza en su juego, pero la verdad es que yo solo era un aprendiz. Y esa noche, mirando mi propio imperio en llamas, entendí que me había graduado con honores. No solo reabrí mi restaurante, abrí mi propia lavandería, y el negocio fue demasiado bueno para durar.